Y hoy quería hablar de las tribulaciones, de los problemas. Y buscando en el diccionario, encuentro que tribulación es una pena o disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. Es una situación adversa, complicada, desfavorable que padece una persona. Y yo te pregunto a vos en esta hora si estás pasando por alguna tribulación. No te voy a decir que me digas, sí, estoy pasando por tal cosa, pero ¿estás pasando por alguna tribulación? ¿Alguien está pasando en esta hora? Ninguno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí, ¿no es verdad que sí? Que pasamos a diario por problemas, por aflicciones. Desconfío de la gente que me dice, sí, está todo bien. No, mi vida es increíble. No, por lo menos la mía no. Y busqué en la palabra de Dios versículos que vamos a ver aquí en la pantalla. Los podés leer en tu Biblia. Muchos de ellos van a ser en la Nueva Traducción Viviente. Acerca de las tribulaciones, acerca de cómo reacciona la gente en las tribulaciones o características de la tribulación. En primer lugar, los que piensan que Dios los dejó. Salmo 10:1. Dice así. Ni tiempo de buscarlo, ¿no? Pero sale en la pantalla. Oh Señor. A veces leemos este versículo de esta manera, o al menos yo, ¿no? Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? No es así. Cuando el salmista escribió esto, oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? ¿No deberíamos orar así, de ese modo? ¿No deberíamos sincerarnos con el Señor y decir, Señor, como los discípulos cuando se estaba hundiendo su barca, Señor, ¿no tenés cuidado que perecemos? ¿No ves que nos estamos hundiendo, Señor, y vos estás durmiendo? ¿No es verdad que a veces decimos, ¿dónde está Dios en esto? Señor, ¿no tenés cuidado que perecemos? Acá el salmista decía, ¿por qué permaneces tan distante? Y nos inventamos todas las frases, no, el Señor está siempre presente, quédate tranquilo. Realmente sentimos muchas veces que el Señor está distante, que no oye nuestras oraciones. ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuro? Esto es algo que escribió el salmista sintiéndose de ese modo. ¿Por qué no a veces podemos orar de ese modo? ¿O siempre vos sentís que el Señor responde todas tus oraciones y que está cercano? Sí, la palabra del Señor dice, cercano está el Señor y lo creemos. Y el Señor siempre va a estar cerca por más que no lo sintamos y no lo vivamos. Pero podemos sentirnos así en medio de la tribulación. Salmo 13. Salmo 13:1 dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Qué frase? ¿El Señor se olvida de algo? No. Pero el salmista se sentía así. ¿Será para siempre? Dice. ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Alguno se ha sentido así? ¿Hasta cuándo mi enemigo será dominándome? A veces mi enemigo no son las personas, es alguna situación, es algo que no cambia, es un pecado que nos domina o algo que nos tiene esclavizados. Dice este versículo 3, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen
en mi caída. ¿Están o estamos los que piensan o los que hemos pensado alguna vez que Dios nos dejó, que está distante, que pareciera no respondernos? Pero están también los que sufren o los que sufrimos por las consecuencias de nuestros pecados. Cuando pensaba en esto, automáticamente me vino a la mente el ladrón de la cruz. Lucas 23, 41. Entonces, por un lugar, los que piensan que Dios los dejó y los que sufren. Estás sufriendo una tribulación, algo que padeciste, pero por tus hechos. Y dice acá, Lucas 23, 41, nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este ladrón de la cruz estaba diciendo, nosotros nos merecemos lo que estamos pasando. Quizás vos padeciste o estás padeciendo algo porque es consecuencia de tus malas decisiones, consecuencia de mis malas decisiones. 1 Pedro 4:15. 1 Pedro 4:15. Sin embargo, dice la palabra de Dios, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Podemos sufrir por esas cosas. Podemos sufrir por las malas consecuencias, por las consecuencias de nuestras malas decisiones, por nuestro pecado. En cambio, dice la palabra de Dios, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Podemos sufrir o por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, o podemos sufrir por ser cristianos. Entonces dijimos, los que piensan que Dios los dejó, los que están sufriendo las consecuencias de su pecado, y ahora los que buscan a Dios en la tribulación. Segunda Crónicas 29. Dice así. Segunda Crónicas 29. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar, al templo se estaba refiriendo el que estaba diciendo esto. Podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Qué bueno que busquemos a Dios en la tribulación. Y cuando leía esto, pensaba, ¿no?, que somos bastante duros, o al menos yo, en seguir queriendo solucionar las cosas a mi manera, con mi fuerza, con mis métodos, y pareciera ir cada vez de mal en peor. Pero Dios dice en su palabra que cuando clamamos a Él, nos socorre. Nehemías 9:27. Nehemías 9:27 dice, así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir, pasaron por tribulaciones el pueblo de Dios, pero en sus momentos de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. Esa es la misericordia de Dios, que podemos estar incluso en una tribulación a causa de nuestros pecados y malas decisiones, y aún así clamamos al Señor y el Señor viene a socorrernos, como estamos estudiando en el libro de los jueces. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Entonces podés estar sufriendo o como cristiano o por las consecuencias de nuestro propio pecado, pero aún así clamás al Señor y viene a socorrerte. Están los que buscan a Dios en la tribulación, pero están los que se alejan de Dios en la tribulación. Marcos 4:17 dice así, pero como no tienen raíces profundas, el Señor está explicando la parábola del sembrador, ¿no? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Te voy a leer ese que estás viendo ahora.
pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Miren lo que dice esta versión que tengo acá yo. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas, caen. Están los que en la tribulación buscan a Dios y que en la tribulación hasta le echan la culpa a Dios y se alejan. Pero hay tribulaciones que salvan. Miren este versículo, 2 Crónicas 15, 14. Buscalo en tu Biblia que tenés ahí. Dice así: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová. Hay personas que en el peor momento de su vida conocieron a Cristo. Yo conocí a Jesús siendo un niño en la escuela bíblica y quizás alguna persona que está acá me puede decir, yo acepté a Cristo, antes era un delincuente o estaba en la droga y en el peor momento de mi vida me predicaron a Cristo y me convertí. Bueno, en la tribulación se convirtieron a Jehová. El apóstol Pablo a los tesalonicenses le decía, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Hay tribulaciones que salvan. 2 Corintios 7, 9. Estamos buscando muchos textos, ¿no? Vamos a hacer eso en esta noche. Leer versículos de la palabra y comentar muy poco, porque no podemos agregar mucho más a lo que la palabra de Dios dice. Dice así, 2 Corintios 7, 9. Ahora me alegro de haberla enviado. ¿Qué está diciendo Pablo? Había enviado una carta, 1 Corintios, bastante dura, exhortando a los hermanos que se arrepientan. Ellos estaban en pecado, alguien conviviendo con su madrastra, problemas en la iglesia y estaban tomando la cena como si nada y nadie decía nada. Y Pablo les envió una carta muy dura, diciendo, ¿no se deberían haber lamentado con todo lo que está pasando? ¿Quieren que los visite con vara?, dice el apóstol Pablo. Y la Biblia nos da luz que Pablo al escribir esta carta se contrista. Y dice, uy, ¿se habrán enojado? Mirá si ya no me quieren más. Pero cuando viene Tito y le cuenta que esa carta que él mandó produjo el fruto que querían, Pablo dice esto. Ahora me alegro de haber enviado la carta. No porque los haya lastimado. La verdad a veces lastima. Decís, estás en pecado. A veces nos dicen cosas que no queremos escuchar. Sino porque el dolor hizo que se arrepientan y cambiaran su conducta. Hay tribulaciones que salvan. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Qué bueno, ¿no? Te lo leo de nuevo. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. La tristeza de Dios y la tristeza del mundo. La tristeza del mundo es, uy, me siento mal, sí, me equivoqué, pero después sigue todo igual. Sí, me las mandé, pero sigo en la misma actitud de siempre. Pero el arrepentimiento que es según Dios produce salvación. Versículo 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme. ¡Wow! Hay tribulaciones que salvan.
lo próximo. No somos los que más sufrimos. Pensamos, ¿no?, que el dolor que nos está pasando, por el que estamos atravesando, la tribulación que vivimos en este tiempo es la peor y nadie sufre como nosotros. Alguno piensa o ha pensado así: no, lo que yo sufro no lo sufre nadie. 1 Pedro 5:9 dice así: manténgase firmes contra él, contra el diablo, y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Nosotros no somos los que más sufrimos. Nosotros no somos los que más sufrimos. Dice la palabra de Dios que nuestra familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento o peor. La Biblia no nos confirma que la vida será fácil si buscamos a Dios. Hechos 14:22. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, y miren lo que dice el apóstol Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Vos decís: no quiero pasar por tribulaciones. Y Dios dice: es necesario. Además de no confirmarnos la Biblia de que nuestra vida será fácil al seguir a Dios, nos confirma que será difícil al seguir a Dios. Y dice, en el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción. Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo, que tenía una posición bastante acomodada, conoce a Jesucristo en el camino a Damasco y en vez de ir su vida para arriba según las cosas que vemos, fue de mal en peor. Apedreado, en azotes, bueno, lo dice en otro pasaje, ¿no? Y acá también dice que el Espíritu Santo le dijo que le esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Vos qué harías si estás orando: Señor, te pido que esta situación por la que estoy viviendo se solucione? Y el Señor te revela: Rubén, va a ser 10 veces peor de lo que estás viviendo. La vida no va a ser fácil si buscamos a Dios. En el mundo tendremos aflicción. Pero Dios nos libra de la tribulación. Salmo 46:1. Dice así: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No nos podemos detener en cada pasaje. Por eso les digo otro, discúlpenme. 2 Corintios 1:8. Dios nos libra de la tribulación. Dice así: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. ¿Ves? Pablo no tenía ningún problema en contar las cosas malas que le pasaban. A él no le decía: che, Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? Como nosotros. No. Tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Amén. Que en nuestra tribulación, en nuestra hora difícil, dejemos de confiar en nosotros. Yo, Rubén, tengo que dejar de confiar en mi capacidad.
y aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Quién quiere aprender en esta hora a confiar solo en Dios? Yo quiero aprender a confiar solo en Dios. Y en estos tiempos son donde aprendemos a confiar más en Dios que nunca. Y dice la palabra, quien resucita a los muertos, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Dios nos libra de la tribulación, hermano. Salmo 34, 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Muchas son las aflicciones del justo, dice la 1960, pero de todas ellas le librará el Señor. Prediquémonos esta palabra a nosotros mismos todos los días. Cuando estemos en una aflicción, saber, Dios en su palabra dice, muchas aflicciones voy a vivir, pero de cada una me va a librar el Señor. Vamos a saltar un versículo, que me está pasando los versículos. ¿Cómo cooperamos cuando alguien pasa tribulación? Además de ayudarlo, ¿no? Si tenemos que tender una mano, lo hacemos. 2 Corintios 1:11. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente da gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Orando por los hermanos. Hay hermanos de oración acá en la iglesia extraordinarios que me dicen, Rubén, ¿por qué querés que ore? Tirame un motivo de oración, Rubén. Y me vienen a preguntar en un mes, ¿cómo está esta situación? Porque yo estuve orando. Es magnífico. Hagamos eso. Yo tengo que hacer eso. Preguntarle a cada uno de ustedes, decime un motivo de oración y hacerlo. Una vez le digo a un amigo, ¿sabes que hoy estuve orando por vos? Hoy estuve orando por Dios. Y me responde, qué distinto que es. Como vos me dijiste, hoy estuve orando porque lo estuviste haciendo. Voy a orar por vos. Porque muchas veces decimos, voy a estar orando y no lo hacemos, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros. Pero hoy estuve orando por vos. Bueno, acá estuvieron orando por Pablo y como consecuencia de eso mucha gente dio gracias porque el Señor lo guardó. Ninguna tribulación nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:35. Y ya vamos, creo, terminando. Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? No. Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o peligro o amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tus causas nos matan cada día. Somos muertos todo el tiempo, dice la 1960. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, responde el apóstol. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, nada. La tribulación que estés pasando en esta hora, nada puede separarte del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Qué maravilloso este versículo. Recién ahora veo esto que dice. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Nada, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones y nos pide que con esa consolación consolemos a otros. 2 Corintios 1:4. No sé cuánto tiempo voy, chicos. ¿Ya me pasé?
Estoy hace 20, así calculo. 2 Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. No dice, en esta lo voy a consolar y en esta no. En esta es a causa de ser cristiano y esta Rubén hizo lo que quiso y no lo... No, en todas. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. O sea, que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones y en nuestras dificultades para que podamos consolar a otros en la iglesia, para que ayudemos al hermano que está pasando, orando por él, pero también consolándolo. Yo pasé por lo mismo. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Qué lindo. El mismo consuelo que Dios nos dio lo podemos dar a otros. Avanzamos rápido. Nos gloriamos y alegramos en las tribulaciones y éstas producen paciencia. Simplemente voy a decir los versículos. Están viendo ahí YouTube. Romanos 5:3. También nos alegramos al enfrentar pruebas. Y yo digo, ¿no? ¿Cómo me puedo alegrar por esto que está pasando? No sé cuál es la situación difícil por la que atravesaste o estás atravesando, pero Dios dice, nos alegramos al enfrentar pruebas, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La 1960 dice, producen paciencia la prueba de nuestra fe. Santiago 1:3 dice algo parecido. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando se hallen en diversas pruebas. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Cómo me puedo alegrar, Señor, en medio de la prueba? ¿Tenés problemas en el trabajo? Alégrate. ¿Tenés dificultades? Dios dice que es una oportunidad, no es alegría, no es reírnos, es gozo de Dios que está dentro del corazón y que nadie te lo puede sacar. Es ese gozo que dice el Señor Jesucristo, que aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el último punto, producen gloria. Las tribulaciones producen gloria. Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo vuelvo a leer. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. La 1960 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y es verdad, lo que vivimos en este mundo, este problema, esta situación, las tribulaciones, no son nada a comparación de la gloria que viviremos en el cielo, que estaremos para siempre con el Señor, dice el apóstol Pablo, y que nos tenemos que alentar los unos a los otros con estas palabras. Producen gloria. La gloria eterna en el cielo. Pero hay otro versículo y es el último que quiero tocar en esta hora. Segunda Corintios 4:16. Búsquenlo en tu Biblia, en 1960. 2 Corintios 4:16. Dice así. Por tanto, no desmayamos. ¿No es verdad que queremos desmayar a veces? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo leo de nuevo el 17. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Acá Pablo no solo nos está diciendo que la tribulación que estamos enfrentando es leve y momentánea en comparación a la eternidad, porque lo es. Dice, esta leve tribulación momentánea, es leve y momentánea comparado con toda la eternidad que vamos a vivir en el cielo. Pero no está diciendo esto, este versículo, comparado con el anterior, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sino que todo tu sufrimiento, toda tu tribulación acá en la tierra, tiene un sentido y tiene un propósito aquí en este mundo. Pero esta palabra, el versículo 17, dice que tiene un propósito y un sentido. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra acá es, está produciendo. Mientras vos sufrís, mientras tanto, se está produciendo un excelente y eterno peso de gloria. No dice que esta leve tribulación momentánea, cuando termine, va a ser seguida de un eterno peso de gloria. Estaría bien si dice eso. Bueno, Rubén, aguantate todo lo que te aguantes, que después, a continuación, vas a tener un excelente y eterno peso de gloria. No dice eso el pasaje. Está produciendo, está preparando, está provocando. Cada milisegundo de tu dolor, cada aflicción y tribulación que estás pasando mientras obedeces a Dios, está produciendo una gloria particular que obtendrás a causa de ese sufrimiento. No en el cielo, acá en la tierra. Cada segundo de tu dolor está produciendo una gloria que experimentarás a causa de ese sufrimiento. No sé si fue un cáncer o si te criticaron. No sé si perdiste el trabajo, si alguien habló mal de vos, si fue una enfermedad. Tiene un sentido y un propósito, porque este pasaje de 2 Corintios 4 lo dice. Esta leve tribulación momentánea está produciendo algo. No es sin sentido, no es por nada en la vida del creyente y en la obediencia. El tema es que no podemos verlo. No podemos ver eso que se está produciendo, y creo que es lo invisible que dice el versículo 18. ¿Qué es lo invisible que deberíamos mirar? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué deberíamos mirar? Yo creo que deberíamos mirar la promesa del versículo 17, que dice que tu dolor, tu aflicción, que aquello que estás pasando en este momento está produciendo algo. No puedo verlo, no puedo sentirlo, o lo ves con los ojos de la fe y lo crees porque está en la palabra de Dios, o te desmayas. Dice, no desmayamos. Termino con una historia. El Señor Jesús, caminando por esta tierra, ve a Juan el Bautista y le dice a las personas que estaban alrededor de él, de los nacidos de mujer, o sea, de todas las personas, Juan es el más grande de todos. Juan el Bautista. Y Juan estaba preso. ¿Por qué estaba preso? Por haberle dicho al rey que no le era lícito tener la mujer que tenía, porque era esposa de su hermano. Lo ve al rey y le dice, no te es lícito tener esta mujer. Estás adulterando, estás pecando contra Dios. Es peligroso decirle a un rey así, ¿no? ¿Vos te animarías a decirle a un rey, a alguien importante en este mundo, estás en pecado? Dios no aprueba esto que estás haciendo. Juan lo hizo. De los nacidos en mujer, el más grande, dice el Señor. Pero a causa de eso estaba preso, estaba en una celda.
y iba a terminar su vida ahí. Es el cumpleaños de Herodes. La mujer, Herodías, tiene una hija que baila en el cumpleaños. Y ese baile sensual le gusta a todos los que están ahí. Y el rey estaba tan contento con eso que le dice a esta chica: te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y ella le consulta a su madre, que su madre odiaba a Juan el Bautista. Y su madre le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y la chica se acerca al rey y le dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Todo el auditorio en silencio. Pero dice la palabra que a causa de la promesa del juramento que hizo, le dijo a los verdugos: háganlo, tráiganme la bandeja. Juan estaba en la celda y acá estamos usando nuestra imaginación. ¿Qué estará pensando? Pero entran los verdugos y le explican lo que está pasando. Una chica bailó y pidió tu cabeza. ¿Qué pensarías vos? ¿Qué puede ser más significante que en una fiesta de cumpleaños una chica baile, el rey le conceda un deseo y pida la cabeza del hombre más importante en la tierra y en 2 versículos muera? No tiene sentido. ¿Cómo puede morir alguien de esa manera? ¿Qué habrá pensado Juan en esos 20 segundos de su vida? Me gusta pensar que Dios en su misericordia, si bien todavía no estaba escrito, pensó: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La razón principal para no desmayar en este texto es que pienses que el sufrimiento que estás teniendo, sea cual fuere, sea grave, sea injusto como el de Juan, está produciendo algo, aunque no lo veas. Lo que estás viviendo no tiene sentido, no mirando las cosas que se ven. Lo dice la Biblia. Cuando tu madre muere, cuando tu hijo muere, cuando te diagnostican cáncer o alguna enfermedad incurable, cuando la persona estaba caminando y se subió a un auto y murió, no mirando las cosas que se ven, sino en la que no se ven, está produciendo en ti un excelente y eterno peso de gloria. No desmayemos. La palabra de hoy es: por tanto, no desmayamos. ¿Y cómo hacemos? Predicándonos a nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Viene una tribulación: Señor, gracias porque eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hasta que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo. Hasta que cantemos con confianza. ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Podemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? Señor, gracias por tu palabra, porque vemos que quizás pasamos por aflicciones, por tribulaciones, que la vida no es fácil cuando estamos en los caminos tuyos, que en el mundo padeceremos aflicción y hasta a veces injusticias, hasta a veces pasemos por el peor momento de nuestras vidas, pero allí está tu mano sosteniéndonos, que muchas son las aflicciones del justo, pero están produciendo en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Que nos llevemos esta palabra para que en esta semana, Señor, en cada cosa que atravesemos, sepamos
que tú tienes un propósito eterno y tus propósitos son siempre para bendecirnos. En el nombre del Señor Jesús, amén.